Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quisiera comenzar mi participación dándole las gracias al CECACIER por este homenaje que nos están haciendo a las mujeres en este mes y por darme la oportunidad de abrir esta charla tan importante. Mi nombre es Ana María Díaz, trabajo en Hitachi AB Power Grids y quisiera comenzar mi intervención resaltando el trabajo de las mujeres. He tenido la oportunidad de trabajar con mujeres grandiosas durante estos 14 años de trayectoria, mujeres inteligentes, amas de casa, mamás, profesionales, pero lo más importante, mujeres que han dejado muy alto el nombre en cada una de las empresas y de los roles en los que se están desempeñando. Cuando comencé mi carrera hace 14 años, no era muy común ver tantas mujeres en el sector. Hoy en día, para mí es un orgullo cada que viajo, visito clientes, visito la región, ver que todos los días hay muchas mujeres en diferentes roles y participando y dejando en alto el nombre. Para la mujer no ha sido nada fácil, lo podemos ver en la historia y resalto aquí a una historiadora colombiana que me encanta y me gustaría que la buscaran, se llama Diana Uribe. Dentro de sus podcasts tiene unos capítulos interesantes que hablan de mujeres profesionales, mujeres berracas, mujeres que nunca la tuvieron fácil, pero que salieron adelante. Y este tipo de mirar hacia el pasado, de mirar la historia, de mirar todo lo que ha pasado, nos invita y nos llama a mirar hacia un futuro y a mirar no solo como mujeres, sino como personas, como hombres, de que tenemos que ser mucho más tolerantes, más inclusivos y que tenemos que buscar siempre entre todos, hombres, mujeres, un mundo mejor, un mundo eficientemente, energéticamente mucho más eficiente nosotros que estamos en el sector y que todos seamos personas que estemos luchando por el bien de todos. Quisiera cerrar mi intervención agradeciendo nuevamente la oportunidad, agradeciéndole a Larisa esta invitación, agradeciéndole a Fabián Molina, que es nuestro gerente de ventas regional también, su inclusión de nosotras las mujeres en el sector y quisiera darle paso a Larisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana María, por haber dicho que sí cuando Fabián les hizo la invitación. Aparte del equipo, como bien tú dices, él es de los que creen en el poder que tiene la mujer, en todo lo que podemos hacer. Y precisamente eso es lo que queremos mostrar, no solamente a la experta que estamos trayendo en el tema específico que se va a traer hoy, sino mostrar mujeres que desde donde les ha tocado estar aportan a que nuestro sector y cualquier lugar donde se encuentren sea mejor. Como decía Ana María, pues quiero presentarle un poco para que conozcan lo que hay detrás de ella. Ana María nació en Pereira, Colombia, aunque actualmente está radicada en la ciudad de Panamá. Ana María es administradora de empresa con una especialización en mercadeo y ventas. Trabaja en Hitachi ABB Power Grids, como ella comentó, lo que se conocía anteriormente como ABB, desde hace 14 años. Comenzó en la fábrica de Colombia como Sales Support para el mercado internacional y 3 años después fue promovida como Product Manager para el mercado brasileño. Emigra a Brasil, o sea, se va a vivir a Brasil durante 2 años, liderando las ventas de transformadores de pequeña y mediana potencia en ese país que eran fabricados en Colombia. En el 2012 regresa a Colombia para liderar las ventas de transformadores fabricados en ese país para el mercado de Centroamérica, el Caribe y México. Y ya en el 2018 toma la responsabilidad como Market Manager de transformadores para Centroamérica y el Caribe. Ana María es uno de esos ejemplos de que nosotras las mujeres podemos trascender donde quiera que nos toque estar y este sector eléctrico no es la diferencia. Ana, gracias por aceptar la invitación, gracias por poner en alto no solamente la bandera colombiana, sino la bandera mujer ahí donde te ha tocado estar.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estas palabras de exhortación en nuestra conferencia virtual de hoy. Gracias, Larisa. Siguiendo pues con nuestra agenda del día de hoy, como ustedes saben, hemos tomado las 3 primeras semanas de marzo para traer conferencias virtuales lideradas todas por mujeres. Quiero aclarar un poco que para la semana próxima, el miércoles, tenemos 2 conferencias en una, o sea que los que se inscriban el día miércoles van a tener 2 conferencias, así que pendiente a los temas porque sabemos que son de interés para ustedes. El día de hoy tenemos a la infraestructura de transmisión como elemento clave para el desarrollo de los mercados eléctricos y la incorporación de energías renovables variables a cargo de Carla Hernández. Antes de ceder la palabra a Carla, quiero que conozcan un poco de quién es Carla. Nuestra conferencista del día de hoy es Carla Hernández. Carla es centroamericana, nacida en Honduras, ingeniera electricista industrial, abogada y con un máster en Derecho Empresarial. Orgullosa madre de 2 jóvenes dedicados a la investigación y a la ciencia. Especialista en la regulación del subsector eléctrico regional y hondureño, con 30 años de ejercicio profesional, combinando su doble formación académica, así como las habilidades adquiridas en los diferentes cargos desempeñados. Con amplia experiencia en operación de sistemas eléctricos, mantenimiento de infraestructura de transmisión y desarrollo de negocios. Actualmente, tiene bajo su responsabilidad la gerencia de la sucursal en Honduras de la empresa propietaria de la red, EPR, y la infraestructura de la interconexión eléctrica centroamericana instalada en ese país. A su vez, es asesora regulatoria para la casa matriz de EPR, representando el gobierno de Honduras ante la junta directiva de la EOR, habiendo desempeñado el cargo de presidenta, y en representante titular de las empresas de transmisión ante el operador del sistema de Honduras, desempeñando actualmente el cargo de presidenta. Socia fundadora de la Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas en Energía, desde donde se busca crear un espacio de participación y de fomento de oportunidades que permita el impulso de las carreras profesionales de las mujeres que se desarrollan en el sector energético en Centroamérica en aras de generar un valor agregado para la región. Ahora sí, pues le damos la bienvenida a nuestra experta del día de hoy, nuestra expositora Carla Hernández. Carla, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días Larisa y buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Muy satisfecha, como dijo Ana, de ser parte de este evento que está promoviendo Secasier para impulsar este trabajo que las mujeres hacemos en el sector eléctrico y bueno, que como Ana decía, lo hacemos también en otros ámbitos. También, bueno, la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Espero que la presentación pueda satisfacer algunas inquietudes o por lo menos dejarles a ustedes otras tantas para que podamos ir avanzando y trabajando. Voy a compartirles mi pantalla. Allí voy a apagar el video para que podamos aprovechar mejor el ancho de banda. Así es que vamos a ver, creo que ya están viendo. Te vemos y te escuchamos bien, Carla. Perfecto. Bueno, vamos entonces a arrancar. Se ve la presentación ya, ¿no? Es correcto, ahí está cargada. Ok. Entonces vamos a comenzar a platicar un poco sobre el tema de la infraestructura de transmisión, el impacto que tiene en el desarrollo de los mercados eléctricos y un poco el tema con la vinculación con las energías renovables. Vamos a hablar, me voy a enfocar en el mercado eléctrico centroamericano para algunos datos y porque de alguna manera al hablar de este mercado pues estaremos hablando de todos los mercados eléctricos de la región. Y también pues habrán escuchado, yo formo parte del ente operador regional, que es el operador del mercado centroamericano y pues de allí que
aprovechamos a hacer información. Vamos a ver un poco del mercado eléctrico centroamericano en cifras. Vamos a trabajar un poco, voy a presentar un poco los datos del 2019 y el 2020, puesto que el 2019 va a ser un poco más representativo de lo que había venido pasando en la región que tal vez el 2020. No obstante, no podemos ignorar esta marca que hace en todas las economías y de los sectores, sobre todo en los mercados eléctricos a nivel mundial, el hecho de la pandemia que estamos todavía viviendo. Se puede ver que la mayoría de los países mantuvieron su demanda en condiciones, realmente el consumo de energía, la demanda de energía no cayó tanto, digamos, uno puede verlo aquí en algunos países como Guatemala, realmente es poca la diferencia, pero sí tenemos otros países que se vieron más impactados. De hecho, la demanda de la región decayó el 2020 con respecto al 2019 en un 4.3% aproximadamente. Sin embargo, con respecto a las cifras que se habían previsto originalmente para el crecimiento del 2021, la caída pues es un poco mayor, es del orden del 6,5%. Igual estamos estimando que respecto al 2019, para el 2021 va a haber una caída del 1.5% por las dificultades que tenemos en ir avanzando o recuperándonos de la situación económica de los países a causa de la pandemia. En el consumo, en la demanda de potencia, pues vemos, digamos, algunos países, reitero, el caso de Guatemala, pareciera que no tuvo mucho impacto, pero realmente no hay crecimiento, que ese es el verdadero impacto que tenemos, ¿no? En el caso de Guatemala, y en otros países que incluso como Panamá o Costa Rica muestran un crecimiento. Sin embargo, es importante, digamos, ver en este tema de esta demanda de potencia que históricamente hemos tenido siempre que los crecimientos de la demanda, perdón, que los crecimientos los tenemos en los meses, perdón, abril, mayo, es la máxima demanda en los sistemas, y sin embargo, para el año pasado, para los países de Honduras hacia Panamá fue entre febrero, o la primera semana de marzo, y en el caso de Guatemala y El Salvador fue hacia finales. Vamos a ver un poco, para ir hablando un poco de cómo es que hacemos satisfacemos la demanda en la región, viendo un poco la evolución de la matriz energética. Sí es importante mencionarles que en los últimos años, del 2017, 18 al 20, la demanda eléctrica nacional se satisface entre un 65-70% con energías renovables. De estas energías renovables, el 11%, 11,5% está conformado por las fuentes variables, eólico o fotovoltaico. Aquí podemos ver la matriz energética en el año 2018 con una capacidad instalada en la región de 16.708 megavatios, y podemos ver que el componente hidroeléctrico es el mayor, y el petróleo siempre sigue teniendo un componente importante del 27%. Pero ya vemos la participación del fotovoltaico y el eólico. La matriz para el 2020 no es muy diferente en números porcentuales. Sí hay un incremento en capacidad instalada, puesto que pasamos de 16.7 a 18.000 megavatios. Pero sí es importante ver, digamos, y uno pudiera ver que en estos 2 años el eólico se mantiene en un 7% y el fotovoltaico en un 6%. Sin embargo, es importante cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta que cuando este mercado eléctrico regional comenzó a operar, allá como por el 2011, 2012, con la normativa actual, porque el mercado pues funciona mucho antes. Pero con esta normativa y nos regimos con las reglas del reglamento del mercado eléctrico regional, la participación de la energía fotovoltaica era 0. Entonces, que estemos a estas alturas, en 8 años después, es el 6% de la matriz. Y para aquella época también el eólico estaba del orden del 2%. Creo que solamente Costa Rica tenía generación eólica instalada, y ahora, 8, 9 años después, ha subido a un 7%. Pero digamos que estos son algunos elementos que es importante que, aunque va este desarrollo de la generación con fuentes renovables, pues ha tenido un crecimiento realmente muy alto e importante en esta última década.
enfatizándose en el quinquenio. Uno puede verlo, digamos, acá del 2018, teníamos el fotovoltaico con 768, hoy por hoy 1.150, y muchos de los proyectos de generación que vamos a ver de futuro son con estas fuentes. Las transacciones que se dan en el mercado de energía regional, el mercado centroamericano, han ido siempre en un incremento sostenido. Tenemos la excepción, reitero, del año 2020 debido a la pandemia, que hay una pequeña disminución respecto al 2019, pero en cifras, digamos, o porcentualmente, se mantiene la misma participación. Es decir, las transacciones en el mercado regional, en sus inicios, como lo mencionaba hace un momento, en el 2012 con esta normativa, porque vamos a hablar, transacciones siempre han habido, era del orden de los 308 gigavatios hora. Para el 2019 las transacciones en este mercado fueron 3.000 gigavatios hora, que equivalen al 5.6%, perdón, de la demanda eléctrica de la región. En el 2020, aunque hay una disminución de las transacciones de energía, realmente ese consumo de energía bajó en todos los países, de manera que este nivel de transacciones mantiene el mismo porcentaje respecto al 2019. Sin embargo, y he marcado aquí en azul este texto, porque quiero que lo dejemos un poco en mente, porque vamos a conversar un poco con más detalle o a qué se refiere toda esta situación, que comentó el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional, el CDMER, en una presentación que hizo el año pasado, en diciembre, en el que mencionaba que según cálculos propios, estiman que las transacciones de energía en el mercado regional tienen una pérdida entre el 21.7 y el 27.7, porque la capacidad de transmisión regional no está en 300 megavatios. Entonces vamos a hablar de esta capacidad de transmisión regional y por qué el límite que estamos hablando o la capacidad objetivo de la que hablamos son estos 300 megavatios. Pero es importante, digamos, que vayamos manteniendo estos números o esta información en mente, porque las transacciones en el mercado podrían ser mucho mayores. Es decir, en lugar de ser el 5.6%, podrían ser del orden del 8% las transacciones en el mercado regional, si la transmisión estuviese adecuada o desarrollada para una capacidad de intercambio de 300 megavatios. Cuando hacemos estas transacciones en el mercado regional, hay una serie de beneficios, entre los cuales está la optimización de recursos, y al optimizar los recursos necesariamente estamos teniendo una operación más eficiente. Por eso hablamos como título, pues, esa importancia de la infraestructura de transmisión para el desarrollo de los mercados eléctricos, porque impacta tanto en el mercado a nivel económico como en la operación de los sistemas desde el punto de vista de seguridad. Y actualmente, pues, vamos a ver si estamos respondiendo a esa necesidad que hay. Para hablar un poco de la transmisión a nivel regional, quiero pues hablar un poquito de cuáles fueron los primeros pasos que se dieron para estas interconexiones en la región centroamericana, en la cual todo surge como interconexiones binacionales para luego pasar a lo que es ahora la interconexión regional. Las primeras interconexiones que se dieron fueron, como mencionaba hace un momento, binacionales entre pares de países. La primera fue la que se dio entre Honduras y Nicaragua en 1976. Luego pasamos a Costa Rica, Nicaragua en 1982. En el mismo año, pues, se interconectan Guatemala y El Salvador, Costa Rica con Panamá. Durante este periodo, desde 1986 hasta el 2002, que nos interconectamos Honduras y El Salvador, los cuatro funcionábamos como dos bloques separados, los cuatro países del sur, ¿verdad? Y los dos países del norte. En aquel momento, bueno, tengo aquí la interconexión Guatemala-México, que se da en el 2010, que si bien es cierto, no forma parte de este mercado eléctrico centroamericano como tal, porque por temas, digamos, de tratados y demás, pero es una fuente muy importante de abastecimiento de energía para la región centroamericana, y por eso la tenemos aquí marcada. Con esta operación, como les decía, de estos cuatro países por un lado y los otros dos por el otro, realmente lo que se hacía era un aprovechamiento de excedentes de energía. No tratábamos, digamos, de una optimización del despacho de energía de cada uno de los países, sino que era, digamos, un trabajo muy coordinado, pero de solidaridad
en apoyo en casos de emergencia, y en el caso particular del bloque sur, que es, digamos, al que yo pertenecía en aquel momento en Honduras, los intercambios nunca había dinero de por medio, sino que todos los intercambios se hacían en energía. Nos prestábamos energía, si teníamos que pagar intereses, pagábamos en energía, porque nos guardábamos energía en las horas de baja demanda para devolvérsela al vecino en las horas de alta demanda, y conservábamos un 20% de energía. Y así funcionábamos. Eso estaba, digamos, muy lejos de ser un mercado eléctrico y de constituir una verdadera interconexión eléctrica sólida y que permitiese aprovechar las bondades que cada uno de nuestros sistemas tiene. Luego, entonces, al ver, digamos, esta operación, nuestros dirigentes, ¿verdad?, sobre todo del sector eléctrico de aquella época, vieron que realmente era funcional, era bueno, y es así como nace el mercado eléctrico regional y el sistema de interconexión eléctrica para los países de América Central, CIEPAC, que es como todos conocen a esta línea de interconexión que va desde Guatemala hasta Panamá, en muchos tramos paralela a las interconexiones binacionales. Entonces, aquí podemos ver cómo surge. En 1996 se suscribe el tratado, en 2 años diferentes, en el 97 y en el 2007 se hace el primer y segundo protocolo para hacer algunos ajustes al tratado y algunas ampliaciones de algunos temas, dado que ya en el 2007, sobre todo con el segundo protocolo, ya teníamos un tiempo trabajando. En el 2002, que es cuando se interconectan Honduras y El Salvador, se aprueba un reglamento transitorio del mercado eléctrico regional. Para ese momento ya tenemos al menos la institucionalidad del mercado aprobada. Y en el 2005 se aprueba el reglamento, ya el oficial, el que estamos operando hoy por hoy. Sin embargo, aunque se aprobó en el 2005, no podía entrar en operación hasta que la línea CIEPAC no estuviese ya operando. Operación que comenzó, la línea CIEPAC empezó a entrar por tramos, fueron empezando algunos tramos a operar, el primero en Panamá ya como por el 2009, y vamos terminando la entrada en el entre el 2012 y 2014, pero ya en el 2012 comenzamos a operar con este reglamento. Todo este marco jurídico pues nos da un principio de reglas y procedimientos para el buen funcionamiento del mercado y establece la estructura institucional entre todos los actores. Hago esta mención porque vamos a ver el tema de transmisión y cómo es la participación de los diferentes actores que fuimos creados en este tratado marco. Es la estructura institucional del mercado, conformada por los 6 gobiernos de la región que suscribieron el tratado. Tenemos el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional, que es el que mencionaba, que ha hecho sus propios cálculos y concluye que estamos perdiendo transacciones en el mercado por no tener la capacidad de transmisión en 300 megavatios. Ellos tienen una vinculación directa con los ministerios de energía, consejos de energía, o como se llama en cada uno de nuestros países, a quienes dictan la política energética. A su vez, también tiene una interrelación con la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, que es el ente regulador, el encargado de dictar toda la normativa del mercado, que tiene una vinculación directa con los reguladores nacionales de cada uno de los países. El ente operador regional, que es el encargado de operar el mercado eléctrico regional y supervisar la operación de los sistemas eléctricos nacionales en completa armonía y coordinación con cada uno de los operadores de los sistemas y mercados nacionales. Todos ellos en coordinación con los agentes del mercado, que pueden ser, de acuerdo con la normativa, comercializadores, transmisores, generadores, distribuidores y grandes usuarios. Tenemos por aquí a la empresa propietaria de la red, que como se decía en un inicio, es la empresa para la cual yo laboro, y que es la responsable del desarrollo de la infraestructura CIEPAC. La tenemos acá arriba y no acá con los demás agentes, porque es el único agente regional y porque fue una empresa creada mediante los instrumentos jurídicos que habíamos visto un momento atrás. Es creada con en la misma normativa que fueron creados estos 3 organismos regionales. Se crea la empresa propietaria de la red, es una sociedad anónima. Así pues, el CIEPAC, y aquí vamos entonces, ya vamos a caer en los 300 megavatios, el CIEPAC fue desarrollado con una visión de un segundo circuito, pero actualmente tenemos operativos solamente el primero de ellos, una extensión de 1.793 kilómetros de línea de transmisión aproximadamente,
Aquí tenemos las longitudes en cada uno de los países. No me voy a detener porque realmente no es el objetivo platicar, digamos, de todo lo que ha sido este proyecto y este proceso, pero sí mostrar que ya tenemos, antes teníamos solamente estos pedacitos de líneas de transmisión entre países. Con el CIEPAC pues tenemos una red continua que atraviesa toda la región, y acá, digamos, se permitió la interconexión Honduras-Guatemala, que no existía antes. Este proyecto está conectado a 15 subestaciones a lo largo de toda la región, 28 puntos de bahías de acceso. Contamos también con algunos bancos de reactores en Guatemala y en Nicaragua. Esta infraestructura de transmisión fue ese primer paso que como región dimos para fortalecernos y poder ser realmente un vehículo de desarrollo que permita los intercambios de energía eléctrica entre todos los agentes del mercado. Pero no solamente es los intercambios de energía, son también temas de seguridad operativa, de darnos apoyo en condiciones de emergencia. Y de hecho, a lo largo, digamos, de esta operación coordinada e integrada, basada en una línea de interconexión más sólida que lo que teníamos antes con las interconexiones bilaterales, se puede ver que hemos tenido múltiples beneficios en la optimización, pero también que ante colapsos que antes podían provocar apagones totales o parciales no ocurren. De allí también la importancia, ¿verdad?, del desarrollo de la transmisión. Y aquí empiezan a aparecer lo que les decía hace un momento, que tuviéramos en mente la capacidad de los 300 megavatios, porque el circuito, la línea CIEPAC fue diseñada para poder transportar inicialmente 300 megavatios y en su segunda etapa, al construirse el segundo circuito, otros 300 megavatios. Pero para que esto fuera realidad, no se trata solamente de esta línea de interconexión, sino que se trata de toda una red de transmisión regional de la cual forman parte los sistemas interconectados nacionales de cada uno de los países, la línea de interconexión, las existentes, las futuras, y que sean todas ellas las que posibiliten las transacciones en el mercado eléctrico regional. Todo esto es la RTR y es una red de libre acceso a todos los agentes del mercado. El EOR, como parte de sus funciones, tiene cada año que determinar cuál es la red de transmisión regional para ese año. Para el año 2021, la red está conformada por 205 nodos distribuidos en los 6 países, como se muestra en la tabla. Pero aquí vamos un poco, digamos, entrando y platicando el tema de transmisión. Esta red de transmisión regional es la que sirve para operar el mercado de manera, en el cortísimo plazo, ¿no?, para la operación de este año. Pero esto no es lo que necesitamos, eso es lo que tenemos, ¿no? Pero hay que hacer la planificación para que la red de transmisión realmente permita el desarrollo del mercado y de todas las tecnologías enfocados en las variables, de fuentes variables, perdón, que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, esto es lo que está pasando actualmente. La línea CIEPAC tiene la capacidad para los 300 megavatios, pero no es ella sola la que conforma la red de transmisión regional o la que permite que las transacciones entre todos los sistemas puedan llegar a esos 300 megavatios. Por eso es importante ver cómo es que se hace la planificación de la transmisión a nivel regional, porque a nivel nacional, pues, los esquemas son muy similares, pero corresponde, digamos, a cada uno de los países hacerlo a través de las entidades o autoridades que tengan asignada esa función en la ley. ¿Cómo hacemos esta planificación de la transmisión a nivel regional? Quienes intervienen los operadores del sistema y del mercado, participando en los comités técnicos de revisión de los estudios, suministrando datos de la demanda, de las proyecciones de demanda, de crecimiento de demanda y consumo de energía para los próximos años, porque se hace una planificación, voy a referirme a la de largo plazo, que es una planificación para 10 años, un horizonte de 10 años, que hoy por hoy en el reglamento del mercado eléctrico regional está para hacerse anualmente. Pero, bueno, vamos a conversar eso después de la periodicidad, pero actualmente estaba haciéndose una vez al año. Los agentes del mercado tienen que proporcionar la información, ya sea de los crecimientos de generación o carga que van a tener. Los agentes transmisores nacionales también suministran información y participan de los comités técnicos. El EOR es por normativa, afinada en el Tratado Marco, del que hablamos rápidamente hace un momento, es responsable de desarrollar los estudios de planificación.
Estos estudios de planificación son sometidos al regulador regional para su aprobación. Pero el regulador regional tiene un rol adicional, ¿verdad? Que es que él proporciona o define muchos de los insumos para realizar la planificación. Sea esto el costo de la energía no suministrada, la tasa de descuento, y es la CRIE la que define la capacidad operativa de intercambio mínima, que hoy por hoy está fijada en esos 300 megavatios. Es allí entonces cuando hace el CDMER esa observación o sus análisis de que no tenemos la capacidad de transmisión y por eso estamos perdiendo oportunidades de desarrollo del mercado eléctrico regional y todos los beneficios que trae. En el último plan de expansión regional de largo plazo para el periodo de 10 años, del 2021 al 2031, el EOR presentó este estudio ante la CRIE y voy a resaltar, digamos, algunos de los puntos importantes de ese estudio. El estudio fue realizado como un escenario de autosuficiencia, que es el que siguen los países para decidir su planificación. Como parte de su política nacional, aunque los 6 países operamos integradamente, al momento de definir la expansión de la transmisión, se hace buscando escenarios de autosuficiencia. Este estudio de planificación busca alcanzar esa capacidad de objetivo de 300 megavatios de intercambio entre todos los países, pero manteniendo los criterios de calidad, seguridad y desempeño al que está obligado la región a operar su mercado. Y un tema que es importante, tal vez lo más importante de estos 3 párrafos que están acá, es que estas obras que tengo aquí en el cuadro que identifica el EOR son adicionales a las que ha identificado cada uno de los países. Es decir, el EOR identificó que para que podamos alcanzar esta capacidad de objetivo de 300 megavatios se requieren realizar 23 obras de transmisión que ascienden a un costo del orden de los 84 millones de dólares. Pero son adicionales a la de cada país. Como no conozco la de los demás países, voy a comentar un poquito el caso de Honduras. Ustedes pueden ver que en el caso de Honduras, la mitad de las obras por ejecutar están en Honduras. Y el 40% de la inversión total está en Honduras. Y el plan de expansión de la transmisión de Honduras, que fue aprobado a finales del 2019 y que este año corresponde presentar un nuevo plan de expansión, porque aquí es cada 2 años que tiene que someterse al regulador para que se aprueben las obras. El plan de expansión en Honduras concluye pues que se requiere una inversión del orden de los 400 millones de dólares entre en obras que deberían estar entrando en operación en el 2021, 2022 hasta el 2026. Porque aunque es un estudio de 10 años, las necesidades de expansión de la transmisión o de obras de infraestructura en la transmisión en Honduras es realmente importante. Entonces, mencionaba hace un momento que la red de transmisión regional no solamente es la interconexión, la línea de interconexión CIEPAC, son todas estas redes eléctricas nacionales. Y por eso, pues, vamos a conversar un poco más adelante si estamos respondiendo, la transmisión está respondiendo adecuadamente al desarrollo del mercado. En esta gráfica, que la fuente siempre toda es el EOR, podemos ver las máximas capacidades de transmisión que se estaba manejando para noviembre del 2020. En la parte, en el eje positivo, vamos a ver los intercambios en el sentido norte-sur. Y en el eje hacia los negativos vamos a ver los intercambios sur-norte. Cada uno de estos colores son los escenarios de demanda, el azul máxima, media y mínima. Vamos a ver, por ejemplo, que entre Guatemala y El Salvador, de la capacidad objetivo de 300 megavatios en sentido norte-sur, sí se alcanzan en algunos de los escenarios los 300 megavatios. En el sentido sur-norte no se alcanzan, pero estamos más o menos cerca. Pero ya cuando vamos, por ejemplo, entre Honduras, Guatemala, Honduras, pues ya tenemos algunos momentos que ya la capacidad está muy lejos de los 300. Así vamos viendo en los demás hasta llegar a casos extremos como el caso de los intercambios entre Costa Rica y Panamá. Que para esas condiciones de demanda de noviembre, que era invierno, tenemos que el intercambio norte-sur es 0. Y sur-norte llega en un máximo a 150 megavatios hasta, y llega a un mínimo de 50.
Entonces, realmente vemos que esa capacidad objetivo de 300 megavatios no la hemos alcanzado y estamos algo lejos en algunos casos. Y por eso, de allí la importancia de que se hagan no solamente las obras que el EOR identifica, sino las que cada uno de nuestros países ha planificado, porque en nuestros países planificación siempre ha habido, ejecución es la que no ha habido y de repente, pues, por tanta cosa en estos países nuestros. Entonces, voy a presentar unas láminas de un análisis que hizo el EOR y que lo presentaba también en diciembre del año pasado, de cuál va a ser el impacto en la capacidad de transmisión regional de no construirse las obras que están identificadas para ingresar en el 2021 y 2022, que son las que habíamos visto antes. Estas son las premisas con las que hicieron ellos el cálculo y analizan para el año 2025 cuál va a ser la brecha entre la capacidad operativa que vamos a tener disponible en el mercado regional y la capacidad objetivo de 300 megavatios. A manera, digamos, general, las primeras consecuencias que se pueden ver es la reducción en el volumen de intercambio de energía entre los países, consecuentemente un incremento en el costo operacional de nuestros mercados y la pérdida de capacidad de soporte ante contingencias en los países. Y no solo la capacidad de soporte ante contingencias por fallas, sino que también, digamos, en muchos casos, en algunos países en los últimos años no han habido desconexiones de carga programadas por déficit de generación porque el mercado regional ha podido abastecerlo. Entonces, tienen ellos estos gráficos donde se puede ver, digamos, cuál es la pérdida de la capacidad debería de ser 300 megavatios y cómo va a ser realmente la capacidad que va a estar disponible. Como esto está muy pequeño, porque están graficados todos los años, y cada interconexión en diferentes escenarios de demanda, de invierno o de verano, marcaban ellos acá que de norte a sur, estas son las brechas que vamos a tener para acercarnos a los 300 megavatios. Van a haber casos en que vamos a tener brechas del orden de 170, 130 megavatios que no van a poder transarse porque no vamos a haber hecho el desarrollo de la transmisión como está planificado. Y ojo, que este análisis del EOR está hablando solamente las obras que identificó el EOR en el Plan de Expansión 2020. Y supone que todas las demás obras que fueron identificadas por los países sí van a ser desarrolladas. En el sentido sur-norte tenemos un impacto muy similar. Llegamos a bajar hasta los 150 megavatios, en el otro sentido pues se llega hasta los 170, pero sigue siendo, digamos, perdiendo la mitad de la capacidad de transmisión que tenemos como objetivo. Y de allí pues que hay muchas obras en ejecución. Vamos a hablar de las que están en miras para el 2021 y 2022, que reporta el EOR en su estudio de planeamiento operativo para este par de años. Y vamos a ver que muchas de estas obras que están proyectadas y que están en una etapa de ejecución más avanzada, son las de generación. Entonces siempre venimos con el tema de qué está pasando con la transmisión. El EOR en su informe de planeamiento operativo menciona pues que en el 2020 se adicionaron al sistema eléctrico regional 233 megavatios, de los cuales un porcentaje importante, creo que será del orden del 75%, es recurso con plantas renovables de recursos variables. Fueron 181 megavatios los que fueron incorporados con energía de fuente eólica o solar. Para el 2021-2022 se espera la incorporación al sistema eléctrico regional de 1.195 megawatts, de los cuales 485, es decir, el 40% son renovables, y de esos 485, 283, la mitad, es solar y eólico. Entonces, aquí hablaba un poco, ¿no? Este crecimiento que vamos viendo en estas tecnologías, pero mucha, digamos, de las tecnologías que está entrando y que se espera, tal vez no para 21-22, pero sí para los próximos 5 años, son provenientes de plantas de gas, que también, digamos, pues no es renovable ni es recurso variable, pero sí es, digamos, una fuente alternativa
para mejorar el impacto que estamos teniendo en el ambiente con nuestros proyectos y que permite también el desarrollo de plantas de gran capacidad. Todos los países reportan obras de transmisión en ejecución o próximas a entrar a ejecución en este par de años. Destacamos, digamos, allí algunas de ellas. Guatemala, por ejemplo, que habrán visto, que es el país que no reporta necesidad de obras de transmisión, que haya detectado el EOR, ¿verdad? Está ejecutando sus líneas su plan de expansión de la transmisión, ejecutando al menos 12 líneas de 230 kilovoltios. El Salvador está desarrollando varias líneas en 115. En Honduras también se están en un proceso de análisis para ejecución, al menos 3 líneas de transmisión en 230 kilovoltios. Nicaragua también reporta una serie de proyectos, algunos de repotenciación y otros de construcción de nuevas líneas. Y en Panamá, que también aparecía en el plan de expansión del EOR con alguna necesidad importante de infraestructura de transmisión, pero Panamá, digamos, está ejecutando grandes proyectos, muchos asociados a sus nuevas plantas de gas, y una cuarta línea que se denomina así, ¿no? La cuarta línea por las interconexiones que hay con Costa Rica, que va a operar en 500 kilovoltios. Esto no estamos mencionando el proyecto de interconexión que sigue estando en algunas etapas, digamos, avanzados, pero no todavía en etapas de ejecución de la interconexión Colombia-Panamá. Pero bueno, todos los países estamos reportando obras en ejecución, pero realmente, yo hago la pregunta y yo sé que ya ahorita yo ya estoy para terminar. Yo sé que va a venir la etapa de preguntas de ustedes para mí, pero quisiera, vamos a ver, no sé qué pasó allí, pero antes de que ustedes me puedan preguntar a mí, yo quisiera plantear una serie de preguntas. Para que, como les decía, tal vez no vamos a encontrar aquí las soluciones, pero por lo menos para que reflexionemos en lo que del lado de cada uno de nosotros se pueda hacer. Y es, por ejemplo, esa primera pregunta, ¿no? A raíz de esta diapositiva que mostraba de cómo la generación está en desarrollo, y si bien es cierto, hay obras de transmisión en desarrollo también, o muy pronto a iniciar su ejecución en todos los países, es si realmente los proyectos de transmisión están avanzando al ritmo que requieren los sistemas eléctricos en nuestros países, que requiere todos estos proyectos de generación y que requieren toda la demanda que en nuestros países estamos requiriendo, y que va a ser ahora mucho más necesario poder tener proyectos de generación que nos permitan aprovechar nuestros recursos, abaratar la operación de los sistemas, dadas las condiciones económicas en las que están cada uno de nuestros países. Una crisis económica que tal vez en algunos casos ya era una crisis existente, pero que la pandemia pues ha venido a poner en mayor evidencia. Entonces es este tema, ¿no? Los proyectos de transmisión realmente se están desarrollando al ritmo que requieren. Y posiblemente no. Mencionaba hace un momento, nuestros países siempre han hecho planificación de transmisión. Estudios de planificación de transmisión han existido muchos. Las obras son las que de repente pues no se han ejecutado. En algunos países pues lo han logrado mejor que en otros. Y en estos proyectos de transmisión y estos estudios de planificación, yo les mencionaba hace un momento, los estudios que el EOR hace, hasta hace poco la regulación, indicaba que deben hacerse anualmente. Actualmente ese plazo, todo ese proceso de estudio, de ejecución de estudios de transmisión, está suspendido por un año por parte de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, por la CRIE. Justamente esperamos nosotros que es para poder adecuar esos plazos a que estos planes sean viables en su ejecución, porque vamos presentando planes todos los años, entonces no logramos, cuando un plan se está analizando por parte del regulador, pues ya está llegando el plan que corresponde al siguiente periodo de 10 años. Esos plazos están actualmente suspendidos, pero ningún proyecto de los que fueron identificados por el operador en sus estudios anteriores, sean del 2018, 19 o 20, ninguno de ellos está en proceso de asignación por parte de la
regulación regional. Y es entonces cuando me voy a saltar en este contexto a la tercera pregunta, y es que si las interfaces entre las regulaciones nacionales y la regulación regional realmente están permitiendo el desarrollo de estas obras de transmisión. Porque lo que dice la regulación regional es que estos proyectos que el EOR identifique y que el regulador apruebe van a ser desarrollados mediante procesos de licitación conducidos por el regulador con la participación del operador. Entonces, realmente esa normativa va a permitirnos o no que estos proyectos de transmisión se puedan desarrollar. Posiblemente no. Luego también nos preguntamos, o me pregunto, y les dejo a ustedes, si la regulación de los mercados eléctricos nacionales y la propia regulación regional son adecuadas para promover el desarrollo de los proyectos de transmisión. Cada uno de nuestros países adoptó esquemas diferentes de mercado con diferentes niveles de apertura, pero en esos niveles de apertura, en diferentes grados, pareciera que la transmisión realmente fue la que quedó un poco más amarrada a seguir siempre en manos, digamos, del desarrollo por parte de nuestros gobiernos. No es que sea un mal esquema, lo que pasa es que nuestros gobiernos no pueden dar respuesta a tantas necesidades que tenemos la población en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura de otro tipo, ¿verdad? Como carreteras y demás, pero entonces, es otro tema realmente si la regulación, las leyes que fuimos adoptando en cada uno de nuestros países están permitiendo que estos desarrollos se den. Y me pregunto también acá en la cuarta pregunta, si no hablando solamente de la regulación del mercado eléctrico en sí misma, sino toda la legislación nacional que se promueve en nuestros países realmente incentivan o protegen el desarrollo de obras de transmisión como lo hacen con otros segmentos de la industria. Porque normalmente uno ve pues que hay incentivos fiscales, por ejemplo, para generación y sobre todo generación con algunos tipos, digamos, de fuentes. Nunca hay incentivos fiscales para el desarrollo de obras de transmisión, pero también, digamos, se toman algunas decisiones para proteger algunos proyectos y darles viabilidad. Pero como la transmisión son proyectos que atravesamos siempre, son longitudes importantes en las cuales uno toca una serie de comunidades, normalmente no hay ese desarrollo, y es porque también pasa en diferentes ámbitos de la realidad de cada uno de nuestros mercados, esa visión hacia el desarrollo de la generación o esa visión hacia la distribución por su impacto directo en la relación con el cliente, en el impacto con la tarifa. Pero este segmento intermedio lo vamos dejando de un lado. Y luego entonces, en mi última pregunta o mi último tema para mencionarlo es realmente si todas las tecnologías sufren de la misma manera el impacto de la falta de capacidad de transmisión. Pensando que posiblemente realmente las plantas de generación con fuentes variables puedan estar en desventaja. ¿Y por qué? Porque hay para otras tecnologías el recurso primario, sea combustible, sea agua, sea bagazo de caña, podemos transportarlo en gasoductos, oleoductos, tuberías, vehículos de transporte, diferentes medios de transportarlos, pero en los casos de los recursos de las plantas que utilizan estos recursos como el aire o el sol, ese recurso primario no lo podemos transportar. Eso hace entonces que estos proyectos tengan que estar muy geolocalizados y que su dependencia del desarrollo de la transmisión sea mayor, por cuanto no pueden seleccionar como otros proyectos tengan, no es una libertad total, pero pueden tener mayores libertades para decidir dónde van a instalar su planta. En estos casos no puede hacerse, y de allí que la dependencia que se pueda tener de una red de transmisión fortalecida sea importante. Yo dejaba, como les digo, haciéndoles trampa, les dejo yo las preguntas a ustedes antes de que ustedes me pregunten a mí. Y bueno, con eso pues yo iría cerrando mi participación
No sé, dejo aquí los sitios de interés donde pueden obtener información del mercado a nivel regional, igual a nivel nacional, pues estará cada uno de las páginas, pero para no llenar toda la hoja, dejaba solamente estas tres. Así que Larisa o Evelyn, no sé, dejo ya entonces hasta aquí mi participación, agradecerles la atención, esperando haber podido compartir información que sea de interés para ustedes. Muchas gracias, Carla. Gracias por la participación. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla en este momento. Estamos con tiempo. Pueden, si quieren, hasta activar el micrófono. Nada más nos avisan para poder dar la palabra. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, don César. Yo tenía una pregunta ahí para Carla, y es ¿cómo poder armonizar las leyes a nivel regional para que todos seamos ganadores en día una? Y la otra es ¿quién está viendo o quién está desarrollando planes para optimizar la matriz energética regional y que cada país proporcione sus recursos optimizados? Sí, Bien, como mencionaba, el EOR trabaja el plan de expansión de transmisión a nivel regional y también realiza, que es indicativo, y también realiza un plan de generación indicativo, pero en ambos casos depende de la información que obtenga de cada uno, perdón, de los operadores del sistema y de las entidades que tengan a cargo estos informes de planificación, porque realmente la variabilidad, y es allí la importancia que tenemos de estas interfaces que usted hace en su primera pregunta, entre las regulaciones. En cada uno de nuestros países, los entes encargados de hacer la planificación de la expansión, de la transmisión o de la generación son diferentes. En muchos casos cae en los ministerios de energía y en otros casos, que creo que son los menos comunes, en el caso recae en los operadores del sistema. El EOR, digamos, por cómo funciona el mercado eléctrico regional, que digamos, como no era el objetivo de la conversación, pues yo no lo mencioné en un inicio, el mercado eléctrico regional es un séptimo mercado superpuesto a los otros 6, de manera que lo que se hace es que optimiza los recursos que ya fueron optimizados, ¿verdad?, a nivel, digamos, de cada uno de los países para satisfacer sus propias necesidades. La regulación regional no, por ejemplo, yéndonos al tema de las energías renovables, no tiene incentivos, por ejemplo, para este tipo de tecnologías como lo tienen los países, justamente por eso, porque son privilegiados en cada uno de los países, si es que es política nacional dar privilegios para este tipo de proyectos. Entonces, el EOR sí, digamos, y en la operación del día a día, el EOR es el que optimiza los excedentes en cada uno de los países, pero no estamos todavía, y creo yo, estamos lejos todavía de poder hacer una optimización de toda la matriz energética de la región. Cada uno de los sistemas es responsable de optimizar su propia matriz y el EOR optimiza el excedente de la disponibilidad de generación en la operación diaria. Y en la planificación de largo plazo también lo hace, como lo mencionaba, basándose en esos planes de expansión de cada uno de los países, sea a nivel de generación o de transmisión, y los optimiza. El tema de las interfaces nacionales con la interfaz regional, con la regulación regional, realmente es una labor que inició hace muchísimos años, pero como los mercados, ¿verdad?, al final también van avanzando y evolucionando, esas interfaces, creo yo, no lo han hecho en la misma velocidad, con la misma necesidad, y también, indudablemente, el mercado eléctrico regional, pues es un mercado joven comparado con la operación que ya había en todos los sistemas eléctricos nacionales. Y nuestra regulación a nivel regional todavía, hoy por hoy, no ha logrado ponerse a andar en su totalidad,
y uno de los grandes problemas que estamos teniendo es en el área del desarrollo de la infraestructura de transmisión. Yo quiero pensar, no sé si hay alguien de la CRIE, pero quiero pensar que este año que acaban de darle de pausa a toda esa parte de la normativa y el cumplimiento de estos plazos es para tratar de encontrar justamente esas acciones y esas medidas regulatorias que hay que tomar para que los proyectos que se identifican a nivel regional puedan realmente pasarse a los países. Porque yo mencionaba, se identifican 11 obras en Honduras, pero Honduras tiene su propia estructura de mercado. ¿Cómo el regulador regional puede hacer que esas obras se ejecuten en el mercado eléctrico hondureño? ¿Cómo es esa interfase? Ese es un tema que le toca trabajar a los reguladores. Se han hecho muchos esfuerzos, pero realmente creo que todavía en esta parte de la transmisión estamos debiéndole mucho al mercado. Como mencionaba, el proyecto CIPAC fue desarrollado para una segunda línea y a estas alturas los de EPR creeríamos que ya deberíamos estar en ese proceso de ejecución, pero no está pasando, digamos, mucho en ese sentido. Y es evidente, pues, cuando vemos la capacidad de transmisión que tenemos, las máximas capacidades de transmisión entre países, es evidente que no estamos dando las respuestas. Muchas de ellas son la ejecución de las obras, pero muchas son regulatorias y no las estamos pudiendo dar como región a cualquiera de nosotros que nos corresponda. No sé, César, si con eso cubrí sus preguntas. Sí, muchas gracias. ¿Cómo preparados también para la interconexión? Perdón, le escuché entrecortado. La otra que tendría es cómo estamos siendo preparados para la interconexión intercontinental, desde Alaska hasta la Patagonia, por ejemplo. Bueno, nosotros, el EOR, está trabajando de una manera coordinada con ICP para la interconexión Colombia-Panamá, ¿verdad? Que sería lo que nos estaría llevando un poco más hacia el sur. Actualmente se han hecho algunas reuniones para ir viendo cuáles van a ser algunas medidas operativas y de mercado que tendríamos que implementar en un futuro. Se han hecho reuniones, como les digo, virtuales, se ha hecho, digamos, algunas comunicaciones con las autoridades del Ministerio de Energía de Panamá, porque el mercado eléctrico regional llega hasta Panamá y entonces por eso pues no podemos entrar en estas conversaciones directas con las autoridades de Colombia. Pero sí se está haciendo un trabajo coordinado para ver, digamos, como región centroamericana hacia el mercado colombiano, cómo tendríamos que hacer ese match para poder operar coordinadamente y luego será tal vez un proceso natural que Colombia a través de sus interconexiones pues también tengamos que hacer algo similar, no sé si con todo el mercado allá, pero por lo menos tal vez con la interconexión, no sé si con Ecuador o qué, pero nosotros realmente como región lo atendemos como EOR con ICP, ¿verdad? Y las autoridades de Panamá. No sé si. Gracias, muy amable. Con gusto. Le cedo la palabra a don Roberto González. Muy buenos días Carla. Buenos días, Roberto, gusto escuchar. Queriendo ponerme un poco, queriendo conocer cuál es el enfoque que existe actualmente en cuanto a los cargos de peaje por la transmisión regional. Si uno está en la posición de la EPR, por supuesto que lo mejorcito es que se crean las líneas, que circule energía y entonces como una empresa transportista, el objetivo es su negocio. Pero no sé si actualmente la filosofía que tienen las tarifas de peaje realmente incentivan a eso. Es parte de la misma pregunta que tú hiciste, porque lo veo de esta manera.
haciendo un caso hipotético, supongamos que Nicaragua tiene un excedente interesante de exportación y quiere vendérselo a distribuidoras en El Salvador y están interesados. Y se trata de un volumen que uno pudiera decir que puede ser programado por un par de años o más todavía, bajo contrato, una capacidad firme. ¿Cuál sería el interés para Honduras de decir voy a invertir en la transmisión para que esa energía circule de Nicaragua a El Salvador? Es decir, ¿qué voy a cobrar para recuperar la inversión y tener un margen? ¿Existe eso actualmente? Bueno, básicamente, hablando, por ejemplo, de las tarifas, en el mercado regional no hay actualmente peajes, ¿verdad? Si una obra de transmisión que resultase, lo que pasa es que, por ejemplo, en el reglamento del mercado eléctrico regional establece cómo una obra va a ser considerada planificada y cómo va a ser considerada a riesgo. Entonces, esa diferencia en la calificación que se le dé va a ser, digamos, una diferencia importante en el régimen de remuneración. Si una obra, digamos, en el caso que Roberto expone, entre Nicaragua, El Salvador, y no logra alcanzar, digamos, los objetivos de traer un beneficio social a un número importante de agentes del mercado, o que esos agentes a los que les trae beneficio están concentrados dentro de uno de los países, Nicaragua, o sea, El Salvador, en el caso que presentaba Roberto, la obra de transmisión que resulten entre estos países, suponiendo que el resto, ¿verdad? No importa, sino que solamente estos tres que estamos en los dos extremos y Honduras en el medio, esa obra de transmisión, si no tiene un beneficio social que pueda alcanzar a un número importante de agentes e impactar en los tres países, va a ser calificada como una inversión a riesgo. Y obviamente va a tener que realizarla el transmisor que lo desee y que pueda cumplir con la normativa de Honduras, en este caso, por ejemplo, que es el ejemplo que pone Roberto, que sea una línea que tenga que construirse en Honduras y se va a financiar únicamente de las transacciones. Y por eso es a riesgo. No hay ninguna garantía. Si fuese una obra que al ser evaluada resulta ser planificada, entonces va a salir el proceso de licitación. Eso es lo que dice la normativa, ¿no? Yo sé que llevarlo a la realidad es donde estamos teniendo la dificultad, pero lo que la normativa dice es que la CRIE la va a sacar a licitación y se la va a dar al que cobre el menor canon por la construcción de la línea, y es a través de ese canon, que es independiente de las transacciones, que va a recuperar su inversión. Lo que pasa es que allí es justamente donde viene la dificultad, y es que cómo la CRIE puede venir y decir, bueno, hagamos esta obra en Honduras sin haber pasado por el regulador nacional. Y ahí la necesidad de las interfaces. Pero también está, digamos, el otro punto, y es cómo se garantizan en esas dos plantas, que decía Roberto, el vendedor en Nicaragua y el otro el comprador en El Salvador, de que ellos van a poder disponer de esa línea, porque una vez que una línea entra, y yo lo mencionaba en una de las diapositivas cuando hablaba de la red de transmisión regional, es que la red de transmisión regional es de acceso abierto a todos los agentes. Entonces, no puede hacerse una línea para el productor A con el consumidor A ubicados en dos países, ¿verdad? Y que van a ser ellos exclusivamente los que van a utilizar esa línea. Sin embargo, cuando esa línea tenga como tiene este beneficio regional, va a ser remunerada mediante un canon. Para poder garantizar efectivamente que estas dos empresas puedan hacer un contrato de un par de años, que era lo que mencionaba Roberto, o más, estaríamos en el tema de los derechos de transmisión. Pero bueno, Roberto, que ha andado aquí en este mercado eléctrico regional en diferentes momentos y ámbitos, sabemos que los derechos de transmisión en el mercado regional todavía presentan muchas dificultades, de manera que los derechos de transmisión se están haciendo solamente en las subastas anuales y mensuales, ¿verdad? Entonces no hay todavía el esquema para el desarrollo de contratos de largo plazo. No sé, Roberto, si por allí va tu consulta. Sí, básicamente lo que me confirmas es que a lo largo de los años todavía tenemos las
las principales restricciones en cuanto a los incentivos económicos y las facilidades para que los inversionistas privados o estatales puedan hacer crecer la red y obtener ahí un negocio de transporte que sea efectivo. Yo veo que, digamos, a nivel local, esto, por ejemplo, acá en El Salvador se está instalando la planta de gas. La planta de gas tuvo que hacer obras de transmisión para poder tener la certeza de sacar la energía de la planta donde la están construyendo, y lo hizo porque su proyecto incluye esa obra y se va a poner. Las obras van a ser de acceso abierto, pero de alguna manera tiene, digamos, la facilidad de saber que puede moverlo. Sí, justamente, por eso era, Roberto, y de hecho sí, esa de la planta de gas son las dos, que entiendo que es el doble circuito en 230 que yo mencionaba de las obras que están en ejecución. Y sí, indudablemente, esa ha sido una realidad en muchos de nuestros países, en el mío en particular, que las obras de transmisión que se han desarrollado se han logrado desarrollar porque formaban parte de un paquete, digamos, donde la empresa generadora, además de instalar su planta, tenía que construir algunas líneas de transmisión y entregárselas a la empresa transmisora en ese momento. Y esa ha sido la forma en que hemos ido desarrollando la transmisión en algunos países. Y por eso es la pregunta, ¿no? Y ese es el tema, digamos, en transmisión, en los mercados eléctricos estamos debiendo mucho. Estamos debiendo mucho la normativa, los incentivos, y de repente por eso preguntaba si el esquema que tenemos es el adecuado al haber dejado en muchos países la transmisión solamente pueda ser desarrollada por una única empresa, y ahora que surge, digamos, la EPR, que al ser una empresa que surge del tratado, pues automáticamente se hizo empresa de transmisión en todos los demás países. Pero si realmente vamos a poder desarrollarlas a través, digamos, de las empresas eléctricas de los países y, en su caso, con la colaboración de la EPR, que sin mencionar que la EPR está analizando algunas obras de transmisión en algunos de los países de la región. Ok, bueno, seguiremos esperando un poco avance en ese sentido, Carla. Gracias. No, hay que empujar, Roberto. Vos estás en un buen sitio, siempre estás muy bien colocado y podés impulsar. Yo creo que un poco hacia eso era cuando yo hacía las preguntas, para reflexionar, es para que todos veamos desde dónde estamos y hay algo que podemos hacer para impulsar. Y yo estoy segura que en este grupo de personas que están acá, habrán muchos con una situación similar, que tienen capacidad de influencia y de opinión. Ok, bueno, gracias. Veremos qué se puede hacer. Un gusto. ¿Alguna Bueno, otra Evelyn, consulta? parece que... Sí, yo creo que ya me parece que sí. Si no hay ninguna manita más levantada, no hay. No, muchísimas gracias, Carla. Definitivamente el aporte que nos ha dado en esta conferencia ha sido demasiado interesantísima la información que nos presentó. Gracias por aportar también al sector desde ahí, desde donde usted está, y darnos ese ejemplo que las mujeres podemos, las mujeres somos demasiado capaces y podemos llegar muy lejos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. Yo quisiera que antes de que empiecen a retirarse, y justamente por la oportunidad, ¿verdad?, que Secasier me ha dado, digamos, a mí, a otras mujeres, de poder hablarles un poco de lo que nosotras hacemos en la conmemoración de una fecha que resalta la lucha, ¿verdad?, que hemos tenido las mujeres. Quisiera tener la oportunidad de presentarle a los participantes a la Red Centroamericana de Mujeres en Energía. O sea, es solamente un par de laminitas, pero sí contarles qué es perdón, lo que estamos haciendo. Ay, permítanme, perdón. No les quiero quitar mucho tiempo, pero a veces la tecnología me atropella, pero aquí voy. Hablarles un poquito de la red de mujeres ejecutivas en energía, una red que nace con la finalidad de crear un espacio de participación y poder dar oportunidad e impulso a las carreras profesionales de
en áreas técnicas donde las mujeres, digamos, nos hemos ido quedando atrás, pero y que además podamos ofrecer un valor agregado a todo el grupo de mujeres que pueda tener interés en esto, ya sea, digamos, como mentorías o ayudando a promover la formación y la participación de mujeres en el sector. Y le pusimos a la red el título o en su nombre, Somos Ejecutivas en Energía, porque justamente queremos llegar a mujeres que tengan alguna capacidad de influir dentro de sus entornos empresariales. Esta red nació con el apoyo de la GIZ y el SICA, ¿verdad? Que nos dieron el apoyo. Empezamos un grupo de mujeres que pueden ver, digamos, acá en nuestro brochure, hay un poco de información sobre la red. Iniciamos aquí las 5 y una más, que no sé, no está en la foto, fuimos las que iniciamos con este proyecto en abril del 2019. Y con algunos, digamos, con alguna visión de qué es lo que queremos hacer y qué queremos aportar a la región, ya que nosotras hemos tenido una serie de oportunidades que a veces no nos damos cuenta ni de las oportunidades ni de los tropiezos que fuimos teniendo, pero que llevamos un recorrido en este sector, dando algún valor agregado. Iniciamos 6 mujeres, hoy por hoy somos 16 de todos los 6 países, ¿verdad?, de la región centroamericana. Pueden encontrarnos en nuestra página de LinkedIn alguna información sobre nosotros. Sin embargo, pues muy pronto vamos a estar en la página de Secasier, con el apoyo, pues Larisa y José Mario nos han apoyado para ir haciendo algunos acercamientos que nos permitan tener un espacio dentro de la página de Secasier para poder dar cobertura a la red, poder ampliarla y poder ir trabajando en los objetivos de consolidación y fortalecimiento que tenemos. Entonces, muy pronto vamos a estar en la página de Secasier y allí pues van a poder encontrar información sobre nosotros, los requisitos para incorporarse y en fin, pues así rápidamente presentarnos y muchas gracias siempre a Secasier por la oportunidad. No, con mucho gusto, ahí los estaremos informando cuando ya esté lista esa sección de la red de mujeres. Definitivamente le vamos a dar impulso. Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Nada más recordarles las próximas conferencias. El día de mañana tenemos una que es la de los desafíos de Centroamérica en materia de reducción de emisiones de gases, efecto invernadero y transición energética. Esa está a cargo de la ingeniera Marcela Peláez de Enel Green Power en Guatemala. Y la próxima semana continuamos con 2 conferencias más a cargo de AES Dominicana y de la Secretaría de Energía de Panamá. Entonces esperamos que nos sigan acompañando, que se sigan inscribiendo y vernos la próxima, bueno, mañana y la próxima semana. Nuevamente agradecerle a Carla y a Ana los aportes para el sector y para esta conferencia específicamente. Definitivamente necesitamos más mujeres que nos impulsen y que impulsen el sector, este sector que es tan masculino, pero las mujeres que están acá representan mucho y representan ese impulso que es necesario también en el sector. Muchas gracias a todos, gracias por su participación. Nos vemos mañana y esperamos vernos también la próxima semana. Creo que con esto damos por concluida esta conferencia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.